Hola, ¿cómo les va? Estamos aquí en la Defensoría del Público, en la Argentina, y estamos haciendo una recorrida por distintos países para verificar cuál es la situación, cuáles son las condiciones en las que las mujeres y las diversidades actúan en política, cuáles son las consecuencias, los costos que tienen que pagar por ser feministas, por tener opiniones bien fundamentadas y hacerlas públicas sobre, por ejemplo, economía y política. Y aquí estamos con la diputada Camila Rojas, chilena. Camila es muy joven, fue la legisladora más joven del Congreso chileno, es hija de una familia de clase trabajadora, primera generación de universitarias. Es dirigente estudiantil, fue presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile y vocera de la Confederación de Estudiantes de Chile. Estudió Administración Pública en la Universidad de Chile y es magíster en Gestión y Políticas Públicas de la misma universidad. Camila, muchas veces me ocurre, siendo entrevistada, que cuando hacen un relato de mis actividades, no dicen lo que yo considero más importante. ¿Qué es lo que consideras más importante de tu recorrida, de tu vida, y cómo te presentarías? Bueno, gracias Miriam, la saludo. Mira, yo creo que lo más importante que falta ahí es que soy política y que soy feminista, ¿no? Las otras características son todas reales, pero creo que el fuerte de mi presentación es hacer política porque es lo que estoy haciendo hoy. Eh, te veo muy activa en redes sociales, te seguimos en redes sociales, te veo muy activa. Están en un punto de inflexión en Chile en cuanto a los derechos políticos de las mujeres. ¿Me podés relatar de qué se trata? ¿Cuál es la situación? Sí, bueno, en Chile el movimiento feminista, el movimiento de mujeres viene muy activo en los últimos años, ya quizás con un pic de actividad, de movilización. Los últimos 8 de marzo, a excepción de este, debido a la pandemia, fueron muy masivos, destacados a nivel internacional. Ha habido ciertos momentos también bien importantes, como el Mayo Feminista en 2018, donde las estudiantes universitarias se fueron a huelga y se tomaron los espacios de sus universidades para, o sea, buscando erradicar el acoso de las aulas universitarias, proponiendo también educación no sexista como objetivo. Entonces hemos tenido varios momentos de alta movilización. Se reactiva de alguna manera con mucha fuerza en los últimos años el movimiento y eso ha tenido repercusiones bien importantes. La primera de ellas está conectada con el proceso histórico que estamos viviendo en Chile, con el proceso constituyente. Es primera vez que en Chile se va a redactar una constitución con representantes electos, y además va a ser paritaria, ¿ya? Y eso era lo que quería conectar, que el que sea paritaria, que va a ser una característica también a nivel mundial distintiva de esta nueva constitución que vamos a redactar, está completamente conectada con la movilización feminista. Si no hubiese sido por eso, no tendría esta cualidad este órgano redactor. Y además, en los últimos años también ha estado muy presente la lucha por los derechos sexuales y reproductivos. Chile era uno de los pocos países hasta 2017 que tenía completamente penalizado el aborto en cualquiera de sus causales. La lucha por los derechos sexuales y reproductivos también ha sido bien importante. Hoy mismo estamos discutiendo en el Congreso un proyecto de despenalización del aborto hasta las 14 semanas en todas sus causales. No es un proyecto de garantías, pero sí, en definitiva, qué es lo que podíamos hacer con los límites constitucionales que tenemos, que tiene como objetivo sacar a las mujeres de la clandestinidad y en definitiva apuntar a la despenalización legal y también social de esta práctica. ¿Cuál es la situación en Chile con respecto a los feminicidios, Camila? Y hay mucha revictimización. Entonces, la principal ofensiva desde los gobiernos es llamar a que las mujeres denunciemos ante la violencia, pero lo cierto es que las mismas instituciones, en este caso Carabineros de Chile, reconocen que no se pueden hacer cargo de todas esas denuncias y tenemos relatos de muchas mujeres, en definitiva, que cuando van a denunciar se les cuestiona y se les revictimiza, ¿ya? Entonces,
en el campo de la violencia hacia las mujeres tenemos esa situación bien dramática que yo creo que de alguna manera se sintetiza en que este no es un tema prioritario para el Estado. O sea, no se ve reflejado en presupuesto, no se ve reflejado en dotación y formación de los funcionarios que tienen que ver este tema, etcétera. A vos, por ser mujer, feminista, joven, política, de origen de clase trabajadora, ¿te han estigmatizado? ¿Y cómo te defendiste? ¿Hay una estrategia? Creo que siempre está presente, en definitiva, este tratamiento machista, misógino de parte de los medios de comunicación con las mujeres, ¿ya? Yo creo que constantemente nosotras tenemos que estar validándonos y hacer muy bien, excelente nuestro trabajo, porque hay ojos, en definitiva, que al primer tropiezo te cuestionan y te invalidan. Yo creo que hoy estamos mejor, digamos, eh, preparadas ante situaciones de ese estilo y somos capaces de salir a responder rápidamente. Se han generado incluso en los casos de violencia donde se han expuesto a las mujeres víctimas, se les ha revictimizado, ha habido campañas, por ejemplo, en contra de los canales de televisión o de los programas que lo han realizado y ha habido multas también desde los organismos públicos del Consejo Nacional de Televisión que han recibido tantos reclamos por algunas de esas situaciones que finalmente terminan multando a los canales. Entonces, yo creo que también había un proceso en definitiva, abrir los ojos y denunciar esas situaciones, digo, denunciar públicamente. ¿Cuál es la situación de las mujeres y las diversidades en los medios de comunicación chilenos? La característica primordial que tenemos acá es que los grandes medios de comunicación, en definitiva los más vistos o los más comprados en el caso de los diarios, están en muy pocas manos, ¿ya? Y por lo tanto hay cierta concentración de los grandes medios de comunicación que están muy vinculados a los sectores más conservadores y a los que quieren mantener el status quo en el país, ¿ya? Entonces tenemos esa dificultad y de hecho hay un cerco comunicacional bien grande. Yo creo que de hecho a varias de nosotras que estamos recién en política, a mí me tocó asumir, de hecho, con un grupo de diputadas bien jóvenes en el caso del Frente Amplio, nos ha costado mucho pasar esa brecha comunicacional, porque existe y es bien clara. Entonces, yo creo que estamos bien como varios pasos atrás respecto de las exigencias y de lo que han logrado hacer en Argentina. En el marco de la pandemia, en los medios de comunicación, las voces autorizadas fueron siempre en su mayoría varones, incluso en el ámbito científico, como sucede en muchas ocasiones en la Argentina, ¿o hay espacio para voces de mujeres? El Colegio Médico eligió por primera vez una presidenta, ¿ya? Que es Isquia Siche. Ella, en definitiva, asume en el Colegio Médico y eso justo se da en el mismo tiempo que la pandemia. Por lo tanto, ella ha tenido una voz bien importante dentro del conflicto, o sea, de la situación, digamos, sanitaria, digo conflicto porque ha habido momentos bien tensos, si suspender o no las clases, si volver o no posteriormente, cómo funcionan las cuarentenas, ¿ya? Y por lo tanto en todas esas situaciones bien difíciles, en esas decisiones, Isquia, que es la presidenta del Colegio Médico, ha jugado un rol bien relevante, como nos pasa en la historia, ¿ya? Como que no dejan de ser excepcionales aquellas mujeres que llegan a esos lugares y a esa toma de definiciones fundamentales y generalmente la mayoría siguen siendo hombres. ¿Cómo viviste el machismo en el transcurso de tu militancia estudiantil, tu militancia universitaria? Y en el caso de la dirigencia estudiantil, yo fui la quinta presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile en sus 110 años, ¿ya? Ahora van 7, si no me equivoco. Pero en 110 años habíamos habido solo 5 mujeres electas. Entonces, si uno mira la historia solo con ese dato, se da cuenta en definitiva de lo difícil que era para las mujeres, de lo difícil que sigue siendo acceder a un cargo así. Yo recuerdo momentos estando en estas asambleas y aún habiendo varias mujeres, nuestra voz siempre quedaba más aplacada que la de los hombres. Por ejemplo, cuando había momentos muy álgidos
y había que hablar fuerte, tendía a ser la voz de un hombre la más escuchada o la que aplacara las situaciones más conflictivas. Y de hecho yo lo hice notar en varios espacios de ese estilo, como cuando habla un hombre, eh, todos se callan, pero si lo digo yo no ocurre lo mismo. En 2016, cuando estuve en la FECH, que salieron a la luz varios casos de acoso, ¿ya? De acoso sexual en la universidad. Y uno eran las situaciones de acoso con los profesores, con los académicos, pero también teníamos situación de acoso entre compañeros. Creo que nos tocó, además de ese proceso de visibilización de práctica, también que hacernos cargo de esa situación. Entonces tuvimos que hacer un protocolo de acoso en la federación, posteriormente en la universidad también. ¿Cuál es la actitud de los militantes varones cuando hay otro que es acusado de acoso? Yo creo que el encubrimiento está presente y se sigue viviendo en distintas situaciones. Bueno, por ejemplo, voy muy a lo local, pero habiendo casos de denuncia en espacios laborales también, siempre hay redes de protección, siempre hay encubrimiento, por lo tanto, siempre es difícil, sigue siendo muy difícil denunciar. Sigue pasando, uno podría decir quizás que cada vez es menos, porque en definitiva es tanta la potencia de las feministas en denunciar esas situaciones, en hacerlas notar, que quizá eso, claro, ha tenido una avanzada, digamos, cultural, pero sigue ocurriendo, siguen existiendo esos espacios de descubrimiento, como decía, y de protección que, que en definitiva es como que te proteges a ti mismo. Hubo un fenómeno cultural que surgió en Chile y se propagó de una manera muy conmovedora por todo el mundo, que es el fenómeno de las tesis. ¿De qué manera lo tomó el movimiento feminista chileno? Ver que hasta parlamentarias de países muy distantes utilizaban ese cántico de las tesis como himno. Creo que el violador eres tú pasa a interpretar a muchas mujeres, y a, hacer a dar voz a quienes no la tienen también, ¿ya? Entonces, yo encuentro que es potente y además nos deja en claro el rol que tiene el arte también en esta, para expresar distintas problemáticas, distintos conflictos, y a mí esa cuestión me parece de un valor tremendo, tremendo. ¿Qué le dirías a una niñita de 13, 14 años que empieza la escuela media y que se interesa en participar en política? Yo creo que tienen más ellas que decirnos a nosotras, porque es bien sorprendente el nivel de activismo y de convicción que hay en las nuevas generaciones. Y en cualquier caso, el consejo siempre es que hay que estar en estos espacios, que hay que disputar, que hay que atreverse con todas las dificultades que significa, pero que en definitiva nos permite seguir avanzando en la lucha por nuestros derechos, en la reivindicación de los derechos de las mujeres, de las disidencias, de quienes no tienen voz, de las y los oprimidos. Esperamos muy pronto poder recibirte en la Argentina. Entiendo que estuviste acompañando la lucha por la interrupción legal del embarazo, esa lucha que se frustró en el 2018, pero que ahora se convirtió en ley para satisfacción de todas las mujeres y diversidades del continente. Muchísimas gracias.